Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel de la Fuente. Bienvenidos a este cuarto vídeo del curso Todo sobre MIDI. Como recordaréis, en los vídeos anteriores habíamos hecho un resumen de cómo nació el MIDI, cómo evolucionaron los secuenciadores y los ordenadores con los que se trabajaba. Y en el tercer vídeo hemos visto cómo conectar un setup MIDI, cómo funcionan los conectores, qué máquinas también nos pueden ayudar a implementar un setup MIDI apropiado para nuestra necesidad tanto de estudio como de directo. Pues bien, como os prometí, vamos a empezar a conocer ya todos los mensajes MIDI, así como sus secretos, cómo funcionan, que algunos guardan. Bueno, pues no me voy a entretener más y vamos a pasar directos a la materia que nos interesa, los mensajes MIDI. Bien, una vez el MIDI se ha aceptado como norma universal de compatibilidad entre los diferentes instrumentos musicales de diferentes marcas o de las mismas marcas, todos los mensajes MIDI han sido estandarizados, gracias a lo cual cualquier instrumento dotado de MIDI es compatible y puede trabajar con cualquier otro instrumento de la misma marca o diferente marca que haya adoptado el mismo sistema de compatibilidad, es decir, MIDI. La única excepción que hay en cuanto al tema de los mensajes es la de los mensajes de sistema exclusivo, que ya los veremos un poquito más adelante, y están reservados al uso exclusivo de cada fabricante para intercomunicar aparatos o bien con un ordenador o bien entre instrumentos de la misma marca y modelo. Los mensajes MIDI pueden pertenecer a dos grandes familias, única y exclusivamente. La familia de los mensajes de canal y la familia de los mensajes de sistema. Todos los mensajes del grupo de mensajes de canal pueden ser asignados independientemente a alguno de los 16 canales MIDI, mientras que los mensajes de sistema son órdenes generales. Dentro del grupo de los mensajes de canal están los mensajes de voz y los mensajes de modo. Los mensajes de canal de voz contienen los datos básicos como nota on, nota off, presión de tecla polifónica, cambio de control producido por las ruedas de modulación o controladores de pedal o volumen general, cambio de programa, presión de canal y estiramiento de afinación, lo que conocemos como lo que se produce cuando utilizamos la rueda de pitch bend. El grupo de mensajes de canal de modo incluye las órdenes de modo, omni, on y off, y poly o mono. El grupo de mensajes de sistema contiene los subgrupos de mensajes de tiempo real, mensajes exclusivos, de sistema exclusivo, y los mensajes de sistema común. El mensaje de sistema de tiempo real es muy importante en los sistemas de sincronización una vez que utilizan la señal de reloj de tiempo y la orden start o stop para los secuenciadores, cajas de ritmo, etc. Los mensajes de sistema común incluyen otras órdenes como son la selección de canción y el puntero de la posición de canción, lo que se conoce como Song Position Pointer.
muy importantes también para trabajar con secuenciadores y cajas de ritmo. Los mensajes de sistema exclusivo permiten transmitir datos de sistema entre aparatos de igual o diferente marca y modelo. Los mensajes de sistema exclusivo, que los veremos, pero no en todos los casos. El primer mensaje y más importante dentro de la familia de los mensajes de canal, por supuesto que es nota on, nota encendida. El mensaje nota on indica qué tecla ha sido pulsada y con qué velocidad ha sido pulsada. Todas las teclas de un teclado tienen asignado un número que también puede ser redirigido a la hora de trabajar con una unidad de ritmos, una caja de ritmos, para saber a qué instrumento de esa caja de ritmos pertenecería ese número de tecla. Y bien, llegados a este punto me gustaría aclarar un tema que puede llevar a confusión, y es el concepto de velocidad MIDI. El concepto de velocidad MIDI no se refiere a lo rápido o lento que vaya una canción, eso va situado, puesto en función del tempo y va en BPMs. Lo veréis, quien trabaje con los secuenciadores o con cajas de ritmo lo podréis ver, poner el BPM a 100 o a 120 o a 60 o a 80. El concepto de velocidad MIDI no tiene nada que ver con eso. Vamos a entender por velocidad MIDI a la hora de detectar cuán fuerte ha sido pulsada una tecla. Es decir, si se ha pulsado de manera suave o ha sido de manera fuerte. Sobre todo a partir de la implementación de teclados capaces de distinguir entre la fuerza con la que se toca un teclado, de lo que se llaman teclados sensitivos, a partir de los años 80. Pues bien, el concepto de velocidad MIDI, volvemos a repetir, lo vamos a tomar cómo entiende un teclado que una tecla ha sido pulsada lenta o fuerte, es decir, lenta o rápida, para que suene más fuerte o más flojo. Bien, el concepto de velocidad MIDI es que los teclados, las teclas, distinguen el tiempo que baja, lo rápido que baja la tecla desde que es pulsada hasta su tope de abajo. En función de esa velocidad, entenderá que se ha tocado de una manera o de otra. Si una tecla baja más rápido es que se supone que se ha pulsado más fuerte, y si baja más rápido es que se ha tocado con suavidad. Este concepto de velocidad MIDI es el que hace que a la hora de tocar teclado o una caja de ritmos o cualquier otro instrumento que acepte este tipo de valores de velocidad MIDI, interpreten la ejecución de una manera más fuerte, más audible en cuanto a volumen, o más bajita, más imperceptible, más suave, más soft, más fuerte o más piano, ¿no? A eso me refiero, no entender velocidad MIDI como un concepto que va asignado a cómo se toca una tecla, Cuanto más rápido baje, rápido es velocity, cuanto más rápido baje, más fuerte sonará. Los valores van asignados, ya sabéis, os comenté, entre 0 y 127, en algunos otros aparatos o software irá entre 1 y 128. Cuanto más fuerte toquemos, mayor número de velocidad le dará, estará más cerca del 127 o entre el 100 y 127. Si tocamos flojito, la velocidad es lenta, entonces le asignará un número entre 1 y 60, ¿no? Ese es el concepto de velocidad MIDI. Es un concepto seguramente nuevo para algunos, pero muy interesante a la hora de trabajar con ejecuciones que suenen más humanas. Por ejemplo, en el caso de las baterías, los charles, incluso lo que es un piano. Es decir, a la hora de aplicar los matices que tú quieras aplicar, si quieres tocar un pasaje fuerte o quieres
tocar un pasaje piano, ¿no? Bien, ese es el concepto de velocidad MIDI. No lo confundáis con la velocidad de un tema, que eso está marcado en BPM y va por otro lado. Pues bien, aclarado esto, el siguiente mensaje, tan importante como el primero, es nota off o nota desactivada. Acompaña siempre a un mensaje de nota on. El mensaje de nota off es generado a la hora de liberar una tecla. Este sería el nota on. Ahí es cuando retransmitiría nota off. Para aprovechar el running status, lo que se hace es disparar una nota on, como si fuera una nota on, pero con velocidad MIDI 0, es decir, no tiene fuerza. Y el software o MIDI lo entiende como nota liberada, nota off. Son complementarios. Un nota on siempre tiene que ir seguido por un nota off. Ahora os voy a poner unos casos en los que puede haber problemas a la hora de trabajar con secuenciador si no tenéis claro este concepto. Bueno, pues a este problema que os voy a relatar ahora es bastante común. Yo lo he visto varias veces y suele ser un problema que la gente le sorprende mucho y es muy sencillo. Yo lo llamo las notas fantasma. A ver, imaginad que estáis haciendo una línea de violines como esta, por ejemplo. Bien, y resulta que decidís cuantizar esta pista. Bien, vamos a cuantizarla. Estos datos, bueno, en este caso lo cuantizó para un lado que no quería, pero puede ser que os cuantice así. Bien, dependiendo de los datos que tengáis. Ahora resulta que lo ponéis en marcha para ver cómo suena vuestra línea de violines cuantizada y sucede esto. ¿Qué ha pasado? Hay notas ahí que no suenan, lo que yo llamo las notas fantasma. De pronto te puedes volver loco, como yo he visto a gente diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me suenan estas notas? A ver si está mal programado el sampler o es que hay algún problema de no sé qué. No, es muy sencillo. Recordad la teoría que os he dicho. Toda nota on tiene que ir seguida de una nota off. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Que al cuantizar la nota on de la siguiente nota está antes de la nota off de la primera nota, con lo cual leerá aquí una nota off, o sea, on, perdón. Aquí leerá una nota on, pero de seguido desconectará la nota off de esta nota. Bien, con lo cual el MIDI off, el note off de esta nota, de la primera, anulará la segunda. Bien, por eso no suena. Digamos que el note off de esta nota ha anulado, viene después del on de esta segunda nota y lo cancela, por eso no suena. Y pensad que es la misma nota, por eso suena así. Bien, ¿cómo se arregla esto? Muy sencillo. Acortando la nota, dejando que el note, que aquí suene note on, note off, note on, haya un espacio, primero se ejecute este note off y luego este note on. Resultado.
Y se acabó el problema con las notas fantasma. Es simplemente algo tan sencillo como que toda nota on tiene que tener su nota off. Y para que suene esta segunda, tiene que estar ejecutada después de esta nota off. Tan sencillo como eso. Y desapareció el problema de las pistas fantasma. Bien. Ya tenéis listo vuestro arreglo de cuerda. Bien, otro de los mensajes de canal, os recuerdo que se les llama mensajes de canal porque van direccionados por cualquiera de los 16 canales MIDI, es el llamado cambio de programa o program change. Os recuerdo que los primeros sintetizadores que hubo controlados por voltaje no llevaban lo que conocemos por presets o programas. Para volver a poner un sonido tal y como lo habíais configurado teníais que girar las ruedas y los conmutadores hasta volver a poner el sonido que habíais programado, hasta la aparición de bancos de memoria que se los denomina preset o programas en los sintetizadores. Esos sintetizadores llevaban esos bancos de memoria para poder acceder mediante un botón y luego posteriormente también se le añadió el tema de las ruedecitas de acceso para poder acceder a esos bancos de memoria donde estaban vuestros programas favoritos o para poder acceder a todos los presets que traía de fábrica ese sintetizador o los que vosotros mismos habéis programado. Pues bien, este mensaje lo único que hace es decirle al teclado de turno, a quien le dirige el mensaje, que cambie la memoria, de la misma manera que lo haríais vosotros pulsando un botón del teclado, del sintetizador, para cambiar ese preset de uno que tengáis a otro, ¿no? Que estén, por supuesto, en el banco de memoria. MIDI, el comando MIDI Program Change lo que hace es darle esa orden al sintetizador o al teclado de la misma manera que lo haríais vosotros pulsando el botón. Debido a que, bueno, mensaje, claro, por supuesto utiliza, igual como todo, de 0 a 127, y en casos de teclados con expansiones o con una cantidad de presets de memoria superior a 128, tendréis que consultar el manual de instrucciones de vuestro aparato para saber cómo acceder a cambios de programa que estén fuera de ese alcance, ¿no? de 128 presets, de 1 a 127, de 0 a 127. Tendréis que consultar, como os digo, para saber cómo hacerlo. Se puede hacer. Cada teclado implementa su sistema y en el manual de instrucciones del propietario os vendrá cómo hacerlo. Para estos casos que os digo de que hay bancos de memoria superior a 128 presets. Bueno, en el caso de configuraciones externas ha sido súper útil para tener que olvidarte tú de realizar esos cambios de programa en mitad de una interpretación. A día de hoy, con los instrumentos virtuales internos, prácticamente ha caído en desuso, pero existe, ahí lo tenéis. Para configuraciones de directo con teclados módulos externos, ahí está. Es una muy buena ayuda. Y bien, llegamos al mundo de los controladores. Eso que tienen los teclados que a veces para programarlos nos vuelven locos. ¿Qué es un controlador? Es un dispositivo que puede ser rueda, con deslizador,
controlador, switch, pedal, que nos ayuda a convertir movimientos mecánicos en movimientos MIDI, en datos MIDI. Vamos a hacer dos distinciones dentro del mundo de los controladores. Unos son los llamados controladores continuos, llamados en inglés continuous controllers, y otro son los conmutadores de conmutación, que solamente tienen dos posiciones, on y off. Los controladores continuos mandan una serie de datos MIDI entre 0 y 127 y suelen ser las ruedas de modulación y afinación, suelen ser los deslizadores, los pedales de volumen, también MIDI, que los hay, envían datos igual de 0 a 127. Mientras que unos que se empezaron a utilizar hace ya tiempo y funcionan muy bien, sobre todo para aquellos que utilizan instrumentos de viento como maestros, que son los breath controllers, los controladores de viento. Traducen el soplido que se introduce mediante una boquilla en datos MIDI de 0 a 127 para poder ejecutar con mayor fiabilidad la pieza con mayor humanidad, la pieza que se está ejecutando, ¿no? Sin embargo, los controladores de conmutación son, como ya os decía, aquellos que tienen solamente dos posiciones, on y off, y dentro de ese grupo los vamos a encontrar pues lo que sean activados por teclado, o los más conocidos de todos, que son los controladores de pedal, por ejemplo, sustain on y sustain off. Pues bien, el primer mensaje MIDI que vamos a encontrar dentro del mundo de los controladores es el llamado Polyphonic Cape Pressure, o lo que conocemos todos como Aftertouch, traducido después del toque, ¿no? Después de tocar. Se refiere a una información MIDI que se produce cuando apretamos varias teclas o y una vez después de apretado ejercemos cierta presión sobre esas teclas sin soltar. Lo que se producirá cuando hagamos ese efecto de apretar una vez se haya pulsado la tecla, dependerá de lo que tenga mapeado ese preset. Dependiendo de ese mapeo, podréis darle mayor intensidad o menor intensidad según apretéis, o uno de los casos más usuales es producirle un LFO, ¿no? Una vibración, un vibrato, ¿no? Hay otras opciones que se pueden programar, como es conseguir que dependiendo de la intensidad vaya al canal izquierdo o al canal derecho, dependiendo de si aprietas más, por ejemplo, al canal izquierdo, si aprietas menos al canal derecho. Y ya os digo que depende de lo que esté mapeado en ese teclado o en ese preset a la hora de que el Aftertouch funcione de una manera o de otra. Ya os puedo decir que o influye en el volumen, o influye en el LFO, en la vibración, o puede influir en el estéreo incluso. Este comando es igual que el que viene, pero con la diferencia de que si vosotros ejercéis presión solamente sobre una tecla de las tres, por ejemplo, que tenéis, de la triada que tenéis pulsada, el efecto se va a producir solamente sobre esa tecla, no en las tres, sino en esa tecla. Por ejemplo, tengo puesto un do, mi, sol naturales. Si yo hago presión sobre el do, lo que se va a producir es que solamente el do es el que produzca ese efecto, de mandar ese mensaje de Aftertouch a la circuitería para que actúe de una manera o de otra.
Bien, el mensaje Channel Pressure, que también lo conocemos como Aftertouch, luego el funcionamiento de este mensaje MIDI es prácticamente igual que el anterior. Lo único que lo diferencia, como os decía, es que si apretamos una triada y producimos efectos sobre una de las teclas, va a reproducir ese efecto en cualquiera de las tres teclas. Recordaréis que en el mensaje anterior, si yo ejercía presión sobre el Do, solamente actuaba el Do a la hora de mandar ese aftertouch. Sin embargo, a la hora de mandar este mensaje, cualquier presión que yo haga sobre cualquiera de las tres teclas va a producir que ese efecto, que os digo es programable, actúe sobre las tres. Es la única diferencia. Aquí ese LFO o ese volumen actuaría sobre la triada entera, sobre las tres notas, sobre Do, Mi y Sol. Es la única diferencia que hay con el mensaje anterior. Para que veáis un ejemplo práctico de cómo funciona el Aftertouch, lo que llamamos Aftertouch, os pongo este mismo ejemplo. En este caso el Aftertouch afecta al LFO, es decir, le añade vibración. El LFO es el Low Frequency Oscillator y funciona de esta manera. Tocamos y si apretamos, otro de los controladores que os vais a encontrar es el pitch bend, o lo que se suele llamar rueda de inflexión de tono o palanca de inflexión de tono. Suele estar situado a la izquierda del sintetizador o del teclado y consiste en una pequeña palanca o en una rueda, y sirve para elevar el tono o para bajarlo, intentando imitar el mismo efecto que se puede hacer en una guitarra, bien estirando las cuerdas o bien mediante la palanca. Por ejemplo, bien, voy a hacer un pequeño inciso aquí con el tema de las ruedas, de los controladores. Si os fijáis, en el caso de las ruedas, como os pongo en el ejemplo, la rueda de modulación está abajo del todo. ¿Por qué? Porque en el caso de aplicar modulación va de 0 a 127. 0 es sin modulación, 127 es modulación máxima. Por eso debe ir abajo. En el caso de que dejéis la rueda al medio, adoptaría un valor entre la mitad, entre 60, 70, 80, y a eso sería aplicación de modulación. Al contrario, la rueda de pitch bend debería ir al medio, está siempre en medio, y si os fijáis, tiene unos muelles que la hacen siempre estar en el medio. ¿Por qué? Porque en la posición central que adoptaría el valor MIDI entre 0 y 127, adoptaría el valor de 64, que es la mitad de 128. 64 sería no inflexión, mientras que cualquier valor por encima de 64 sería estirar del tono hacia arriba. Y los valores que están por debajo de 64 sería bajar el tono. Bien, si tocamos una tecla
un sonido. Y esto estaría adoptando el valor de 64. Si subimos la rueda o la palanca, todos los valores que den será por encima de 64 hasta 127 y volveríamos a 64. En el caso de que quisiéramos hacer una bajada, MIDI va a adoptar esos valores por debajo de 64 hasta 0, que es el valor mínimo. Esa es la razón por la cual la rueda de modulación está abajo y sube valor máximo, que es modulación máxima, pero sin embargo la de pitch va siempre en el centro, para poder subir o bajar. Recordar esto siempre a la hora de trabajar con estos controladores, sobre todo con el de pitch, que es por esta peculiaridad. 64 es no cambio de tono, no subida de tono, ni bajada de tono. 64 es el valor estándar, que es la mitad de 128. ¿Vale? A la hora de programar, tenerlo en cuenta. Es un error pensar que el pitch parte de 0. No. Parte de 64. De 64 para arriba sube el tono. De 64 para abajo baja el tono. Bien, y el valor central de sin efecto es el valor MIDI 64. Otro de los controladores que tenemos a nuestra disposición es el Control Change. Cambio de control. Se refiere a dispositivos, como hemos dicho anteriormente, cuyo estatus no es de 0 a 127, sino encendido apagado, on, off. Por ejemplo, interruptores de portamento, interruptores de vibrato, on, off, o simplemente los pedales de expresión. Pedal apretado para el sustain y pedal levantado para quitar el sustain. Este es uno de los pocos controladores que trabaja con 14 bits, añadiendo el MSB, Most Significant Byte, al Less Significant Byte, LSB. Y bien, vamos a entrar en la familia de los mensajes de modo. El primer mensaje MIDI que nos vamos a encontrar es Local On Off. Este mensaje, ¿qué es lo que hace? Cuando el local está en off, desconecta la parte del teclado de la parte del generador de sonido. Es decir, nosotros vamos a tocar las teclas, pero al estar en modo off, lo que ejecutemos en el teclado no va a ser recibido en la generación, en la parte del sintetizador que genera el sonido. Solamente va a ejecutar, solamente va a sonar lo que le llegue por MIDI in. Eso sí sonará, pero lo que nosotros toquemos en las teclas no va a sonar, no se va a ejecutar en el propio sintetizador. Eso sí, si nosotros tocamos, saldrá por MIDI out y lo podrá ejecutar otro sintetizador B que tengamos colgado. Pero en modo local off, teclado y generación de sonido, circuitería de generación de sonido, son independientes. Lo que toques no se ejecuta. Y me diréis, ¿para qué vale esto? Bueno, pues yo conozco casos donde en un momento dado alguien tenía que hacer de pianista o de teclista en un grupo u orquesta, no le había dado tiempo a prepararse el repertorio, pero sin embargo tiene que figurar como que alguien está tocando. Pones un modo local off y esa persona puede estar tocando el teclado
pero no está sonando lo que está tocando. Lo que sí está sonando en el sintetizador es lo que puede recibir por MIDI in. Es decir, tenemos ahí un extra, alguien que está haciendo de pianista y no sabe tocar. Eso es por ejemplo, una utilidad que en algunos casos se le ha dado al MIDI Local Off. Por supuesto que el MIDI Local On funcionará como de rigor. Lo que tú toques se ejecutará en el apartado de la parte de generación de sonidos del teclado. Otro mensaje muy interesante de modo es el llamado All Notes Off, lo que quiere decir todas las notas desactivadas. Cuando un periférico MIDI ejecuta este mensaje MIDI, manda un mensaje de desactivación a todos los módulos o todos los teclados que estén en la cadena, diciéndole que todas las notas deben dejar de actuar. Es como si mandáramos un montón de mensajes MIDI off, o sea, not off. Digamos que se pensó como medida de seguridad, pero el problema está que algunos fabricantes lo ignoran. ¿Dónde podéis ver si este mensaje lo tenéis en alguno de vuestros aparatos? Por ejemplo, en algunos interface MIDI podréis ver cómo había unos botoncitos llamados Panic, que es para cuando la configuración se bloquea, se quedan las notas sonando y de pronto ahí, ¿qué hay que hacer? Se ha quedado todo sonando. Si tú en ese momento pulsas ese botón Panic, lo que ejecuta ese interface es un montón de mensajes All Notes Off que se transmiten por todos los puertos MIDI y por todos los canales MIDI de esos puertos. Al recibir todos los aparatos una información de All Notes Off, todo lo que esté sonando dejará de sonar automáticamente. Ya os digo que era una medida de seguridad, algunos lo implementan, otros no. Bueno, ahí está, mirar a ver si vosotros lo podéis tener en alguno de vuestros periféricos o en el propio interface que utilicéis. Es práctico cuando de pronto se te queda todo colgado ahí por culpa de lo que sea y de pronto no sabes cómo parar que todo deje de sonar. All Notes Off, traducido en algunos botones como Panic. Bueno, pues para finalizar los mensajes de modo, nos quedan por ver los 4 mensajes en los cuales la información MIDI se puede transmitir o recibir. El primero es Omni Mode Off, y este modo le indica a un periférico MIDI que solamente puede recibir y ejecutar en el canal MIDI que tenga ajustado como canal MIDI de recepción, única y exclusivamente. Omni Mode Off solamente puede ejecutar lo que le llegue por el canal MIDI de recepción. Por el contrario, Omni Mode On lo que le indica al periférico es que ejecute lo que le llegue por cualquiera de los 16 canales MIDI. Por cualquiera. Admite cualquiera. Ejecuta todo lo que venga por cualquier canal. Omni Mode On. El modo Poly Mode Off indica a ese mismo periférico que ejecute lo que le llegue por los canales, pero de manera monofónica. Es decir, solamente va a ejecutar una sola nota. Incluso en el caso de que le lleguen acordes, solamente va a ejecutar una sola nota, de modo monofónico. Por el contrario, el modo Poly Mode On le dirá al periférico, al teclado o al módulo, que ejecute lo que venga por cada canal MIDI de manera polifónica. De esa manera sí va a
ejecutar acordes, porque ejecutará todo lo que le llegue, todas las notas que le lleguen, de manera polifónica, es decir, con varias notas simultáneas. Con estos 4 modos básicos de modo, es como vamos a situar o a ejecutar nuestro setup MIDI para que funcione de una manera o de otra. Os voy a poner una tabla donde vais a ver los 4 modos de manera que veáis cómo interactúan entre sí, de qué manera actúa uno y de qué manera actúa otro. De todas maneras os digo que el modo básico de trabajo va a ser 1. En el modo 1 sería Omni On Poly. Los mensajes de voz son reconocidos en todos los canales y asignados a las distintas voces polifónicamente. En el modo 2, que sería Omni On Mono, los mensajes son reconocidos por todos los canales y controlan solamente una forma monofónica, es decir, una sola voz. El modo 3, que es el que ya os digo que es el que prácticamente todo el mundo trabaja con él, que es el modo Omni Off Poly, los mensajes de voz son reconocidos solo por el canal que está compaginado con el canal receptor y son asignados a las voces de manera polifónica. Este es el más usual, como se suele trabajar siempre. Y el modo 4, Omni Off Mono, en el que los mensajes de voz son reconocidos solo por el canal que está compaginado con el canal receptor y son asignados a las voces, pero monofónicamente. Estos son los 4 modos de trabajo en los que se puede configurar un setup MIDI. Bien, pues con estos 4 modos damos por cerrado el capítulo de los mensajes de canal y entramos a descubrir los mensajes de sistema. Esto ya será en el próximo vídeo, en el que os desglosaré un modo muy interesante de trabajo, mensaje, muy desconocido para muchos, otros lo han utilizado más. Vamos a ver también las utilidades que se le puede dar, que es el mundo de los mensajes de sistema exclusivo. Vamos a ver en qué consiste todo esto, cómo se trabajan, cómo se ejecutan, cómo se graban, de qué manera actúan, y os prometo que va a ser muy interesante. Vais a descubrir un modo de hacer copia de vuestra memoria, que tengáis en vuestro teclado, que utilicéis para directos o en estudio, una copia de lo que tengáis ahí, vuestros sonidos favoritos, vuestra lista de sonidos para actuaciones, de una manera muy sencilla. Parece muy difícil, pero es muy sencillo de ejecutar y que os va a evitar tener que andar con cartuchos, expansiones de memoria y otro tipo de complementos. Como os digo, esto va a ser en el próximo capítulo, en el que hablaremos ya de los mensajes de sistema exclusivo. Pues bien, como siempre, muchas gracias por escucharme. Recordad el tema de si queréis compartirlo, suscribiros, ese tipo de cosas. Y bueno, hasta el próximo capítulo de Todo sobre MIDI.